Vamos a hablar acerca del átomo. Ya en la antigua Grecia, el filósofo antiguo Demócrito planteó que podríamos dividir la materia en dos y luego esta materia dividirla en dos, ya esa materia dividirla en dos, pero va a llegar un punto en el que ya no podemos dividir la materia y a esto lo denominó átomo. Átomo quiere decir A, que significa sin, y tomo división. Entonces, la definición de átomo es la materia que ya no puede dividirse. Podríamos decir entonces que los átomos son las unidades más pequeñas que conservan las propiedades de los elementos. Son aquellas partículas que terminan dándole las características a cada uno de los elementos químicos. Si notan, al final de esta oración, yo he puesto un punto. En ese solo punto podríamos albergar alrededor de 200.000 átomos de los más grandes que existen. Y para ponerlo en contexto, estas partículas son tan pequeñas que tienen un tamaño de 0.1 nanómetros, lo que significa en notación científica 0.1 por 10 a la menos 9 metros, lo que significa un número muy largo, 0.00000000001 metros. Entendiendo esto, nos damos cuenta que los átomos son partículas que difícilmente los podremos ver de forma macroscópica. De hecho, es muy difícil ver a un átomo incluso con un microscopio electrónico. Los átomos están compuestos a su vez por partículas mucho más pequeñas que se llaman partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas son las siguientes. Tenemos a los protones, que lo vamos a dibujar de color rojo y en forma esférica. Esto sería un protón. Y dicho sea de paso, los protones tienen carga, una carga eléctrica, y esta carga eléctrica es positiva. Vamos a utilizar este símbolo P y un más encima de la P para pues ejemplificar a los protones. Tenemos otra partícula subatómica que son los neutrones. Los neutrones tienen el mismo tamaño que los protones y de hecho tienen la misma masa. Tienen la misma masa y el mismo tamaño que los protones. Y estos son los neutrones. Los neutrones los vamos a representar con una letra N y un 0 porque los neutrones no tienen carga, son neutros, por eso su nombre, neutrones. Vamos a decir además que estos dos se encuentran en el núcleo. Ya vamos a ver qué es esto del núcleo, pero lo que quiero que sepan hasta ahora es que tenemos partículas subatómicas y hemos hablado de los protones que tienen cargas positivas y los neutrones que tienen carga neutra. Y estos de aquí a su vez se encuentran en el núcleo del átomo. Tenemos a su vez una tercera partícula subatómica que es mucho más pequeña, muchísimo más pequeña que las dos anteriores y se llaman los electrones. Los electrones los vamos a representar con una E minúscula y un menos. Esto quiere decir que los electrones son una partícula subatómica que tiene una carga negativa. Estos se ubican alrededor del núcleo y están orbitando alrededor del núcleo. A lo largo de la historia, muchos investigadores, Dalton, entre otros más, han propuesto algunos modelos para describir cómo sería un átomo. Vamos a mostrar dos modelos en este momento. Tenemos aquí al modelo de las órbitas de electrones y al modelo de la nube de electrones. Bien,
En el modelo de la nube de electrones, en este de aquí, este nos describe una gran nube de electrones en los que es mucho más probable, lo describen en probabilidades, es mucho más probable encontrarnos en esta zona de la nube de electrones a los electrones. Con mucha más probabilidad nos encontraremos a los electrones en esta zona que acá arriba o por acá. Para que se entienda mejor, vamos a ubicar las partículas subatómicas. Ok, tenemos a las distintas partículas subatómicas. Sabemos que estos serán los protones, que estos serán los neutrones, y alrededor en toda esta nube de electrones estarán rondando los electrones. Ok, vamos a igual a ponerlo. Todo esto de azul serían los electrones. Podemos notar además que los electrones están acercándose, o más bien están orbitando al núcleo. ¿Y por qué? Porque resulta que los electrones tienen carga negativa, y esta carga negativa es atraída por esta carga positiva de los protones. Entonces, por fuerzas de atracción electromagnética, los protones atraerán a las a las cargas eléctricas negativas de los electrones. Estas fuerzas electromagnéticas, por tanto, atraerán cargas distintas, positivo y negativo. Los neutrones no fungen en esta atracción, lo único que otorgan a los átomos es masa. Los neutrones solo entregan masa. Acuérdense de eso, los electrones entregan masa. Los electrones no entregan masa. Vamos a ponerlo como no masa. Los protones sí entregan masa. Por tanto, las dos únicas partículas subatómicas que en términos de masa le entregan a los átomos son los protones y los neutrones. Solo estas dos. Los electrones son tan pequeños que no son considerados en términos de cálculos de masa de los átomos. Entonces decíamos que estas partículas subatómicas que se ubican en el núcleo, que son los neutrones y los protones, sobre todo los protones, estos últimos, atraen, porque tienen una carga positiva, a los electrones para que estos orbiten alrededor del núcleo en una nube que en este modelo, en el modelo de la nube de electrones, es un modelo científico para describir cómo se vería un átomo o cómo es un átomo. Describe entonces que los electrones los vamos a encontrar con mucha mayor probabilidad en esta zona de la nube de electrones, no alejada de esta. O más bien, es mucho menos probable que encontremos a un electrón acá, o acá, o acá, o acá. Es mucho menos probable. Es mucho más probable que los encontremos en cualquiera de estas zonas de las nubes de la nube de electrones. El otro modelo de los orbitales, de las órbitas de electrones, nos describe a los electrones pues orbitando alrededor del núcleo en distintos niveles energéticos. Estas zonas de líneas entrecortadas que estoy escribiendo ahora serían los niveles energéticos. Mientras más cercanos los niveles energéticos estén al núcleo, más energía o con más energía se verán atraídos los electrones a los protones del núcleo. Mientras más alejado, por ejemplo, estos electrones de acá, estén del núcleo, menos atraídos estarán por la fuerza o por la atracción de las cargas opuestas de los protones con los electrones. Este modelo de los orbitales electrónicos nos describe eso, y además menciona que los electrones se ubicarán en distintos niveles energéticos. Vamos a llamarle al nivel energético 1, nivel energético 2. Y en cada uno de los niveles energéticos nos describe que se encontrará una cantidad específica de electrones. Por ejemplo, el primer nivel energético solo puede llegar a contener 2 electrones.
El segundo nivel energético puede llegar a contener hasta 8 electrones. Esta órbita de aquí, el nivel energético 2, podría tener hasta 8 electrones. En este caso, hemos dibujado aquí un átomo de carbono. Y el carbono en su último nivel energético, que sería este de aquí, solo tiene 4 electrones. Pero el modelo de las órbitas de los electrones nos dice que el segundo nivel energético puede llegar a tener 8 electrones. A veces cuesta entender un poco esto. Vamos a repetirlo. Antes hemos hablado del modelo atómico o cómo los científicos han descrito este modelo como una nube de electrones. Y esta nube de electrones es descrita en la probabilidad de encontrar a los electrones en estas zonas cerca del núcleo. Los electrones se ven orbitando alrededor del núcleo por las fuerzas de atracción electromagnéticas de cargas distintas, protones positivos, electrones negativos. Entonces, la nube de electrones simplemente sería la probabilidad de encontrar a los electrones en esta zona. Mientras más alejados estén, será mucho menos probable de encontrar a los electrones. El otro modelo, el modelo de los orbitales electrónicos, nos describía que los electrones estarán orbitando alrededor del núcleo en una especie de órbitas a las que estamos llamando niveles energéticos. El nivel energético 1 es el nivel energético con mayor energía porque los electrones con cargas negativas estarán mucho más cerca de los protones con cargas positivas del núcleo y eso hará que su unión sea muy fuerte. A medida de que los electrones se van alejando, en los otros niveles energéticos más externos al núcleo habrá menos energía. Además, este modelo de orbitales electrónicos nos describe que hay distintos niveles energéticos, de hecho describen hasta 7 niveles energéticos. Lo que nos dicen es que el primer nivel energético se llena con 2 electrones, 1 y 2. El segundo nivel energético se llena hasta con 8 electrones. En este caso hemos dibujado al carbono y el carbono se llena con 4 electrones. Pero si fuera otro elemento químico que tenga más electrones, esos electrones podrían llegar a estar en una cantidad de 8 en el segundo nivel energético. Si hubiera un tercer nivel energético, que vamos a intentar dibujarlo acá, vamos a imaginar que este es otro nivel energético, el número 3, este tercer nivel energético se llenaría con 18 electrones. ¿De qué depende la cantidad de electrones, protones y neutrones que hay en los distintos átomos? Esta pregunta obedece a algo que es muy singular en la naturaleza. La naturaleza siempre busca la estabilidad. Y en este caso, los átomos buscan la estabilidad eléctrica. ¿Cómo consiguen estabilidad eléctrica los átomos? Los átomos consiguen estabilidad eléctrica haciendo que sus cargas positivas, sus protones, y sus cargas negativas, sus electrones, estén en la misma cantidad. En este caso, en el caso del carbono, que es este átomo de aquí, vamos a borrar el último nivel que lo dibujamos antes para hacer que no sea un poco confuso esto. Ok, ya que hemos borrado, decíamos que estamos describiendo al carbono. Este es un átomo de carbono. Vamos a poner la cantidad de protones que tiene este átomo de carbono. El carbono, la tabla periódica nos dice que tiene 6 protones, es decir, va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y por detrás de estas estará el 6. Vamos a ponerlo por acá. Entonces vamos a tener 6 protones. Como decíamos, en la naturaleza queremos que todo esté estable, que el átomo, por tanto, busque neutralidad eléctrica. Entonces, el átomo de carbono va a buscar tener 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 electrones. Los protones decíamos que tienen carga positiva. Los electrones decíamos que tienen carga negativa. Vamos a sumar más 6
menos 6, 0. Podemos notar entonces que se consigue la neutralidad eléctrica en este átomo de carbono. Todos los elementos químicos, sobre todo aquellos elementos químicos que habíamos visto que están en mayor proporción en nuestro cuerpo, buscan la neutralidad. Nunca van a perder electrones adrede, pero hay algunas condiciones, como en el caso de los iones, que lo vamos a ver más adelante, en los que los átomos pierden electrones, y cuando pierden electrones, por ejemplo, si perdiéramos, en vez de haber 6 electrones aquí, hubieran solo 5, esto generaría que la respuesta ya no sea 0, sino que no existiera neutralidad eléctrica. Aquí la respuesta sería más 1. Este más 1 nos quiere decir que este átomo ha perdido un electrón y un protón de su núcleo no está apareado con un electrón para que se neutralice. Eso genera, o más bien eso lo denominamos como los famosos iones. Esto como un adelanto a lo que veremos más adelante.